Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por acompañarnos en estas nuestras transmisiones, nuestros encuentros dominicales. Durante todo el mes de octubre, cada domingo, estamos hablando de emociones que enferman. Hace 8 días hablábamos de una primera emoción enfermiza. Hoy vamos a hablar de una segunda emoción que también produce mucho daño, que podría enfermar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y, por supuesto, lo más importante, nuestra relación con Dios. Estamos descubriendo en octubre 4 emociones que enferman. Hace 8 días tocamos una, hoy 2. En los otros 2 domingos hablaremos de otras 2 emociones, 4 en total. Y el último domingo, porque este mes es de 5 domingos, estaremos hablando de cómo sanar nuestras emociones. Así que acompáñenos en los siguientes minutos y acompáñenos durante todas estas transmisiones de octubre. Emociones que enferman es nuestro tema. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en cada una de nuestras transmisiones, nuestros devocionales. Gracias por estar, por seguirnos también en Instagram. Recuerde, en Instagram estamos como Rodrigo Riaño del Castillo y estamos en Instagram compartiendo videos de menos de 1 minuto. Son muy prácticos. Es como algo así como cuando usted está antojado, ¿no? En el día. Usted dice, ay, yo quisiera como comerme un dulcecito, una chocolatina. Pues algo así son cosas así para digerir muy rápido. Videitos de 30, 40 segundos, 1 minutico, máximo 2, 3 minuticos, pero que crea lo que le van a ayudar en el transcurso del día. Es una palabra que le va a llegar y que le va a ayudar en cualquier momento del día. Síganos en Instagram, allí estamos como Rodrigo Riaño del Castillo. Recuerde que hay una red, un grupo de intercesores, personas que están orando por ustedes hoy, que están orando por ustedes en el transcurso de la semana. Todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Y hay un grupo, una red de personas que están orando por ustedes. Así que, si desea que oremos, escríbanos y únase con nosotros todos los de lunes a viernes en nuestro tiempo de oración. Muy bien, permítame entrar con el tema el día de hoy. Emociones que enferman. Hemos iniciado, como lo decíamos hace algunos instantes, una serie con ese tema, emociones que enferman. Y vamos a ir con este tema durante todo el mes de octubre. Vamos a descubrir por lo menos 4 emociones muy peligrosas que podrían enfermarnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Hace 8 días hablábamos de la primera emoción. Hoy permítame hablarle de una segunda emoción que, de no saberla manejar, podría hacernos mucho daño. ¿Y sabe cómo se llama esa emoción? Esa emoción se llama el miedo y el temor. El miedo y el temor, una emoción que enferma, una emoción que daña. Ahora, ¿qué es el miedo? Mire, es la emoción que se manifiesta cuando nos sentimos en peligro. Es normal sentirla cuando enfrentamos situaciones donde sentimos que nuestra integridad se ve amenazada. Es normal sentir miedo cuando sentimos que estamos en peligro. Es normal. El problema está, número 1, cuando mantenemos esa emoción más del tiempo necesario. Allí está el problema. Cuando mantenemos esa emoción más de la cuenta. Cuando el temor, cuando el miedo se extiende en el tiempo más de lo necesario. Y el problema está, número 2, cuando los peligros que vemos o cuando los peligros que sentimos son imaginarios. ¿Recuerda lo que le decía? El temor llega cuando sentimos que estamos en peligro. Pero es un problema cuando esos miedos, cuando esos peligros son imaginarios. Mire, mi amiga y mi amigo, quiero que sepa algo, y es que el miedo, el temor es muy peligroso. De no gestionarlo bien, es muy peligroso. Porque además de enfermarnos físicamente, nos podría impedir avanzar. El temor hace algo, y es que ancla nuestra vida, paraliza nuestra vida.
nos impide llegar al lugar que Dios tiene destinado para usted y para mí. Eso hace el miedo, eso hace el temor. Nos impide llegar al sitio donde Dios nos quiere tener. ¿Y sabe algo? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no para que ellos murieran en el desierto. Ese no era el plan de Dios, ese no era el propósito de Dios, ese no era el plan perfecto de Dios para su pueblo, que ellos murieran en el desierto. Mire, el propósito de Dios para ellos, el plan perfecto que Dios tenía para ellos, era que ellos pasaran del desierto a un encuentro personal con Él. El propósito de Dios era entregarles allí en ese lugar las leyes y luego corroborar con su pueblo un pacto con ellos. Y luego abrirle a su pueblo las puertas a una nueva tierra. Ese era el plan perfecto de Dios. Ese era el propósito de Dios. Repito, que salieran de Egipto, pasaran por el desierto, allí Dios revelársele a ellos, allí Dios reconfirmarles su pacto, el pacto que tenía con ellos, y luego hacer que llegaran a la tierra prometida. El plan de Dios para su pueblo era un plan de bien, no de calamidad, no un plan de muerte, porque ellos murieron en el desierto. Pero ¿sabe qué pasó? El plan se perdió, y se perdió por una razón. ¿Cuál? El pueblo de Dios se llenó de miedo y echaron a perder todo el plan que Dios tenía para ellos. No fue Dios el que echó a perder el plan, fue el pueblo de Dios el que echó a perder el plan de Dios. Mire, le invito para que lea Números en el capítulo 13 y capítulo número 14, y allí se dará cuenta de todo lo que le estoy diciendo. El libro de Números, capítulo 13 y versículo número 14. El pueblo de Dios, por miedo, perdió la bendición. Y sucede hoy en día igual en nuestra vida. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para usted y para mí, pero esos planes y esos propósitos requieren de nuestra vida un caminar. Esos planes y esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida requieren de nuestra parte un espíritu de conquista. Requieren que usted y yo nos levantemos y conquistemos a pesar de los obstáculos, a pesar de las barreras que se puedan presentar. Si lo hacemos así, si nos levantamos a pesar de los obstáculos, si nos levantamos a pesar de las barreras, si seguimos caminando a pesar de las circunstancias, pues vamos a llegar al lugar que Dios nos quiere tener. Pero de no hacerlo así, de llenarnos de miedo, de llenarnos de temor y de paralizarnos por ese miedo, pues el resultado es que arruinaremos el plan de Dios. No por Dios, sino por nuestros propios miedos, sino por nuestros propios temores. Y Dios sabiendo eso, Dios sabiendo lo peligroso que es el miedo, Dios en Isaías capítulo 41, versículo número 3, nos da una frase poderosa. Una frase que quiero que se quede en su corazón el día de hoy. Mire, puede que usted se olvide de muchas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, pero por favor no se olvide de esta frase del libro de Isaías. Y es la frase, no temas. Eso es lo que Dios nos dice en Isaías el día de hoy. Isaías capítulo 41, versículo número 13. Dios nos dice hoy, no temas. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo hoy es, no tengas miedo. Ahora, ¿por qué Dios nos habla de no tener miedo? Porque Dios, como Padre bueno, sabe que nosotros, los seres humanos, vivimos constantemente acosados por los temores. Mire, vivimos acosados por el temor a la enfermedad. Vivimos acosados por el temor a ser abandonados. Vivimos acosados por el temor a perder nuestros hijos. Vivimos acosados por el temor a la infidelidad de nuestra pareja. Por eso los celos, por eso las persecuciones. Vivimos acosados por el temor a la muerte.
Vivimos acosados por el temor a ser víctimas de manos criminales. Vivimos acosados por el temor a ser castigados por Dios. Vivimos acosados por el temor al fracaso como padres, como hijos, como esposos, como profesionales. Vivimos acosados por el temor a fracasar en un negocio o en una empresa. Vivimos acosados por el temor a sentirnos solos. Y así podríamos quedarnos aquí armando una lista inmensa, una lista muy larga de los temores que nos acosan en el día a día. Lo cierto, mi amiga y mi amigo, es que todos nosotros nos enfrentamos a muchos miedos y a muchos temores. Y por eso, por esa razón, por estar acosados a muchos miedos y a muchos temores, es que Dios mismo en Isaías capítulo 4, versículo número 13 dice: no temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. Ahora, permítame hablarle en los siguientes minutos de razones por las cuales nos llenamos de miedo. Ya sabemos que el miedo nos paraliza. Ya sabemos que el miedo, que el temor es un sentimiento, es una emoción que nos puede enfermar, que nos puede dañar. Y ya sabemos que Dios nos dice que no debemos tener miedo. Ahora, descubramos entonces cuál es la razón por la cual nos llenamos de miedo. Y permítame hablarle de eso en los siguientes minutos, porque si descubrimos, escuche esto, cuáles son las razones por las cuales el temor entra a nuestra vida, podemos vencerlo. Permítame entonces hablarle de por lo menos dos razones, dos de muchas que podríamos encontrar, por las cuales el temor llega a nuestro corazón, llega a nuestra puerta, entra y se apodera de nosotros. Esta es la primera razón por la cual llega el temor. El temor llega por la poca fe, por la falta de fe o por la pérdida de la fe. Esta frase la he comentado en devocionales y en otras transmisiones y permítame recordarla. La poca fe, la falta de fe o la pérdida de la fe lleva a que usted y yo empecemos a dudar de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. La falta de fe hace que usted y yo empecemos a dudar de lo que Dios dice que usted y yo podemos hacer en Él y con Él. La falta de fe nos lleva a dudar de lo que Dios hace con nosotros, de lo que Dios dice acerca de nosotros y de lo que Dios tiene para nosotros. La falta de fe hace que dudemos de las promesas de Dios. Y cuando usted y yo dudamos de lo que Dios dice de nosotros, cuando usted y yo dudamos de las promesas de Dios, allí es donde usted y yo nos hacemos presa fácil del temor. Cuando dudamos, cuando la fe flaquea, cuando la fe se viene al piso. Cuando las circunstancias que giran a nuestro alrededor, escucha esto, se hacen más grandes y más fuertes que nuestra fe, allí es cuando el temor entra y toca nuestra puerta. Allí es cuando el temor se apodera de nuestra vida. Allí es cuando el temor nos toma como una presa muy fácil. Allí, cuando vemos las circunstancias más grandes que nuestra fe, allí es cuando los problemas nos derriban. Allí es cuando los obstáculos nos hacen abandonar el camino. Allí es cuando perdemos el norte. Allí es cuando perdemos la orientación en nuestra vida. Allí es cuando perdemos una de las cosas más importantes que debemos mantener, como es la visión. Mi amiga y mi amigo, el temor es tan peligroso que el temor nos confunde. ¿Y sabe por qué nos confunde? Por la falta de fe, por la poca fe o por la pérdida de la fe. Mire, el temor nos hace bajar los brazos. Eso le pasó al pueblo de Dios. Cuando usted y yo bajamos los brazos, dejamos de vivir con valentía. Cuando usted y yo bajamos los brazos, cuando usted y yo dejamos que el temor se apodere de nuestra vida, empezamos a perder la fuerza. Mateo, en el capítulo 14, verso 22, nos relata una historia bien interesante acerca de esto, acerca del miedo, acerca del temor. Dice Mateo
que era entre las 3 y las 5 de la madrugada. Esta es una de las horas más oscuras de la noche. Dice el relato bíblico que los discípulos estaban solos en una barca, cuando de repente, sobre las 3 y las 5 de la mañana, ellos en la barca, dice que se levantó una fuerte tempestad. Los vientos y las olas empezaron a golpear contra ellos con mucha furia. Y dice la Biblia que en medio de esa situación, en medio de la tormenta, en medio del mar enfurecido, en medio de las olas y en medio del fuerte viento, Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Dice la Biblia que Jesús, caminando sobre el agua, se fue acercando hacia donde ellos estaban. Sí, Jesús estaba caminando en medio de la tormenta. Quiero que escuche esto, mi amiga y mi amigo. Cuando la barca de nuestra vida, cuando la barca de nuestra familia empieza a ser azotada, empieza a ser golpeada, cuando en nuestra vida empezamos a notar que los vientos nos golpean con furia y con fuerza, cuando empezamos a sentir que nuestra salud está siendo golpeada, está siendo azotada, cuando sentimos que nuestra economía se ve azotada por los fuertes vientos, cuando sentimos tormenta en medio de nuestra vida, deberíamos recordar esta historia, que Jesús estaba caminando en medio del mar enfurecido, que Jesús estaba caminando en medio de los fuertes vientos, que Jesús estaba caminando en medio de la tempestad. Eso es lo que debemos recordar cuando en medio de la enfermedad, cuando en medio del duelo, las circunstancias difíciles nos azoten. Debemos recordar que Jesús está caminando pendiente de nuestra vida, pendiente de nuestra barca, así como lo hizo con los discípulos. Ellos estaban a unas altas horas de la noche en medio de un mar enfurecido, solos. Pero Jesús se fue acercando en medio de la tormenta. No sé cuál es la situación que está viviendo hoy, pero quiero que sepa esa verdad. Jesús está caminando en medio de su vida, en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de la pérdida, en medio del duelo. Jesús está caminando allí, cerca de usted, abrazándolo, diciéndole: no temas, aquí estoy a tu lado. Usted, mi amiga y mi amigo, no está solo en medio de la tormenta. El Espíritu Santo de Dios está siempre a su lado. Y esa debería ser una muy buena razón para mantener la calma en medio de los problemas y no permitir que las circunstancias adversas nos atemoricen. Ahora, permítame y continúo con esta historia. Dice el relato bíblico que cuando Jesús iba caminando en medio del mar enfurecido, dice que los discípulos lo vieron y que el temor, que el miedo se apoderó de ellos. A tal punto fue el miedo que ellos tuvieron de ver a Jesús acercándose, que dice que los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Tanto que dice el relato bíblico que empezaron a dar voces de miedo. En otras palabras, empezaron a gritar en medio del miedo. Mire, ¿cuántas veces nos sucede así? Nos atemorizamos y gritamos y empezamos a lanzar voces de desespero, empezamos a lanzar voces de desesperanza. Y dice la Biblia que cuando Jesús los vio así confundidos, porque los discípulos estaban confundidos, dice que Jesús les lanzó una palabra. Y la palabra que Jesús les lanzó fue: no tengan miedo, yo soy, no tengan miedo. Los discípulos estaban confundidos, ¿y sabe por qué? Porque eso es lo que hace el miedo nos confunde. El miedo hace que nuestra visión se nuble, que nuestra visión se pierda.
El miedo hace, repito, que nos confundamos y nos hace ver cosas que no son. ¿Recuerda lo que le decía hace algunos instantes? El miedo muchas veces llega porque empezamos a ver peligros donde no los hay. Ellos, los discípulos, pensaron que Jesús era un fantasma. Y lo he dicho en otras oportunidades, lo he dicho en otros devocionales y en otras transmisiones. A lo mejor ellos, los discípulos, dijeron: muchachos, nos llegó la hora. Bueno, de pronto lo dijeron más asustados: muchachos, nos llegó la hora. Llegó la pelona, decimos en Colombia, llegó la muerte. El mar está tan bravo, esto está tan difícil, el barco se va a hundir, que mira, lo que llegó fue la muerte por nosotros. Un fantasma, nos vamos a morir aquí en medio del mar. Y por eso empezaron a lanzar voces de miedo, por eso empezaron a lanzar voces de angustia, por eso empezaron a gritar. Mire, nos podemos imaginar esta escena y de pronto a más de uno nos puede causar gracia eso. La manera en la cual los discípulos confundieron a Jesús. El hecho de pensar que los discípulos estaban creyendo que la muerte había venido por ellos y vieron a Jesús como un fantasma. Nos puede causar gracia eso. Pero mire, ¿cuántas veces nos sucede igual que a los discípulos? Recibimos una noticia y con esa noticia que recibimos nos imaginamos lo peor. Recibimos un diagnóstico, recibimos cualquier situación y en vez de levantarnos en fe, en esperanza, empezamos a crear en nuestra mente y en nuestro corazón un desenlace de tragedia. Eso hace el miedo. El miedo nos hace ver los problemas mucho más grandes de lo que son. Y peor aún, el miedo nos hace ver problemas, peligros donde no los hay. Eso pasó con los discípulos. El que estaba caminando era Jesús, pero ellos lo vieron como un fantasma y se agarraron a gritar en la barca, asustados. Eso nos sucede también a nosotros. Si permitimos que el miedo se apodere en medio de esa noticia difícil, si permitimos que el miedo se apodere en medio de la escasez, si permitimos que el miedo se apodere en medio de la enfermedad, las cosas van a empeorar. Vamos a empezar a ver el problema mucho más grande de lo que es. Pero cuando usted y yo tenemos fe en medio de los problemas, siempre, escuche esto, vamos a ver a Dios mucho más grande que el problema. Y esa, mi amiga y mi amigo, es la primera razón por la cual el temor llega a nuestra vida. Por la falta de fe, por la poca fe o por la pérdida de la fe. Si usted, mi amiga y mi amigo, quiere vencer el temor, si usted quiere pasar por encima del temor, entonces fortalezca su fe. No permita que su fe se venga al piso. Mantenga siempre su mirada en Jesús. Tenga siempre su mente conectada con las promesas de Dios. Téngalas en su mente y en su corazón. Porque la falta de fe, la poca fe o la pérdida de la fe puede hacer que el temor se apodere de nuestra vida. La segunda razón por la cual llega el temor es esta: porque ignoramos el poder que tenemos en Dios. La primera es por la poca fe, por la pérdida de la fe o por la ausencia de la fe. La segunda razón por la cual llega el temor a nuestra vida es porque ignoramos el poder que tenemos en Dios. Mire, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo número 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. No, no, no. Al contrario, lo que Dios puso dentro de nosotros fue un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Es hora, mi amiga y mi amigo, de que usted y yo empecemos a conocer cuál es el poder que Dios ha depositado en nuestra vida. Repito, no es espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. No es el espíritu nuestro, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es por lo bueno que somos. Es porque el Espíritu Santo de Dios
puso de su poder en nosotros. No es mi fuerza, no es mi poder, es el Espíritu, es el poder del Espíritu Santo de Dios que actúa dentro de mi vida. Mire, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre usted, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre mí, Él lo transforma todo. Él transforma nuestro espíritu. Ese poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida transforma la cobardía en valentía, transforma el miedo en fortaleza, transforma la debilidad en poder y transforma, escuche esto, la falta de voluntad en dominio propio. Mire, me llama mucho la atención lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir de la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 versículo número 8 que ellos iban a recibir el poder cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Los discípulos iban a ser poderosos. Los discípulos iban a ser valientes. Los discípulos iban a vencer el temor. Los discípulos iban a vencer el miedo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ellos. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo es, mire, el poder que ustedes van a recibir no es por su propia capacidad, no es por su propia sabiduría, no es por su propio conocimiento. El poder que ustedes van a recibir es un regalo de parte de Dios. Y vino el Espíritu Santo de Dios y depositó en ellos poder, y ellos fueron transformados inmediatamente. Mire, si usted y yo queremos vencer el temor, es importante conocer el poder de Dios que actúa dentro de nosotros. Esa es una de las razones por las cuales llega el temor a nuestra vida, por ignorar lo que usted y yo tenemos de parte de Dios, por ignorar el poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Sabe qué me llama la atención? Uno de los significados de la palabra poder. Poder traduce en griego dunamis. Y dunamis significa dinamita. ¿Y sabe qué es lo que Dios depositó en usted? Eso, dunamis, dinamita. Eso fue lo que Dios depositó en usted cuando abrió su corazón a Jesús. Cuando usted le dijo a Jesús, Jesús, entra a mi corazón, vino el Espíritu Santo de Dios, lo selló como hijo de Dios y depositó en usted poder, depositó en usted dunamis, depositó en usted dinamita, depositó en usted autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Autoridad sobre todo aquello que quiere hacerle daño. ¿Autoridad sobre qué? Sobre toda circunstancia que le quiere tirar al piso. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todo aquello que le quiere crear inseguridad, sobre todo aquello que le quiere crear temor, sobre todo aquello que le roba la paz, sobre todo aquello que le roba el sueño, sobre todo aquello que le roba la sonrisa, sobre todo aquello que le roba el apetito, sobre todo aquello que le roba la felicidad que Dios puso dentro de usted. Mire, lo único que nos puede ayudar para vencer el temor se llama el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. No ignore eso. Y lo que el Espíritu Santo de Dios puso en usted es poder, autoridad, dominio propio. Y esas cosas echan fuera el temor. Mire, mi amiga y mi amigo, quiero que sepa esto, y es que el miedo le hace estar por debajo de las circunstancias. El miedo le hace estar por debajo de las circunstancias. ¿Y sabe algo? Dios le ha dado poder a usted para estar por encima de cualquier situación. Se lo voy a repetir. Dios le ha dado poder a usted para que esté por encima de cualquier situación. Dios le ha dado poder a usted para que usted venza el temor. Dios le ha dado poder a usted para que venza el miedo. Escuche esto, usted, mi amiga y mi amigo, está por encima de cualquier circunstancia. Mire, Deuteronomio en el capítulo 28, versículo número 13, dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Eso dice Deuteronomio 28, 13, que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. En otras palabras, lo que está diciendo allí es que Dios nos ha puesto por encima de las circunstancias contrarias, que Dios le ha puesto a usted por encima del miedo, que Dios le ha puesto a usted por encima del temor.
Entonces, con lo que dice Deuteronomio 28:13, ¿por qué dejarnos llenar de miedo? ¿Por qué dejarnos llenar de temor? No ignore lo que Dios dice acerca de usted. No ignore el poder que Dios depositó en usted. Y algo que Dios puso dentro de usted fue eso, el poder de estar por encima de las circunstancias. Por eso, mi amiga y mi amigo, no se resigne al fracaso por miedo. ¿Cuántas personas hay y se sienten así fracasados por miedo a emprender algo? No se resigna al fracaso por miedo. No pierda la paz por miedo. No pierda el control por miedo. No se desespere por miedo. No se angustie por miedo. Reconozca lo que dice Deuteronomio. Usted fue puesto para ser cabeza, no para ser cola. Usted fue puesto para estar por encima de cualquier problema. Usted fue puesto para estar por encima de cualquier adversidad. Usted fue puesto para estar por encima de cualquier temor. No permita que el miedo, no permita que el temor le derribe, no permita que el temor y el miedo le impida llegar al lugar donde Dios lo quiere tener. No desconozca lo que usted tiene en Dios. De hacerlo, escuche esto, de hacerlo, de desconocer lo que tenemos en Dios, nos convertiría en presa fácil del temor. Dos razones por las cuales llega el temor, dos de muchas. Número uno, por la falta de fe, por la poca fe o por la pérdida de la fe. Y número dos, el temor llega por ignorar el poder que tenemos en Dios. Ahora, permítame cerrar con esto. ¿Quiere vencer el temor? Entonces, actúe. Ya sabemos, número uno, que el temor es muy peligroso. Ya sabemos que lo que Dios puso dentro de nosotros no fue espíritu de cobardía o de temor. Lo que Dios puso dentro de nosotros fue espíritu de poder. Ya sabemos dos razones por las cuales llega el temor. Ahora, ¿cómo vencer el temor? Venza el temor actuando. Actúe a pesar del miedo. Esa es la mejor manera para vencer el miedo. Esa es la mejor manera para vencer el temor. Mire, de nada sirve tener promesas de Dios en nuestra mente. De nada sirve saber que tenemos poder de Dios en nuestra vida si no lo ejercemos. El libro de Éxodo nos relata la historia del pueblo de Dios cuando salió de Egipto. El pueblo de Dios recién salió de Egipto, se vio en una sin salida. Resulta que ellos iban caminando, saliendo de Egipto, y se encuentran con el Mar Rojo, un tremendo obstáculo. Y más cuando vieron que los venían persiguiendo todo el ejército de Faraón. Y además el ejército de Faraón y el mismo Faraón venía decidido a matar a todo el pueblo de Israel. Así que estaban en una sin salida. Al lado de ellos estaba una montaña que era difícil de escalar en ese momento. Al frente de ellos estaba el Mar Rojo. Y detrás de ellos venía todo el ejército de Faraón con deseos de acabarlos a todos. Y cuando ellos se vieron allí en una sin salida, dice la Biblia que se llenaron de miedo. No sabían qué hacer. Empezaron a clamar a Moisés y empezaron a renegar y a decirle: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? Para eso nos sacó. Y empezaron a renegar y se llenaron de miedo. Eso dice las Escrituras. Y dice que cuando Moisés escucha la queja del pueblo, Moisés oró a Dios. ¿Y sabe Dios qué le dice a Moisés? Dios le dice: oye, Moisés, ¿por qué estás orando a mí? ¿Por qué estás orando en este momento? Levanta tu vara, extiéndela, para que el mar se abra y puedan pasar en seco. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Moisés era: oye, mi amigo, actúa, sigue adelante, sigue marchando, levántate a pesar del miedo, levántate a pesar de los obstáculos, levántate a pesar de las barreras, levántate a pesar de los enemigos, actúa a pesar de las circunstancias. ¿Sabe por qué actuar a pesar de las circunstancias es importante? Porque actuar a pesar de las circunstancias es una muestra de confianza en Dios. Si usted, mi amiga y mi amigo, está seguro que está dentro de la voluntad de Dios, que está dentro del propósito de Dios, que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, entonces siga marchando,
y confiando que Dios irá con usted en cada paso que dé. Mi amiga y mi amigo, sepa esto, el miedo es una emoción que de no gestionarla bien podría hacernos muchísimo daño, podría enfermarnos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios. Quiero que sepa esa verdad. No permita que el miedo llegue a su vida. No permita que el miedo se apodere de su vida. Fortalezca siempre su vida con la fe, con la palabra de Dios. Llene su vida de fe. No permita que su fe caiga. No permita que su ánimo caiga. Número 2. Sepa lo que usted tiene en Dios. Sepa que el espíritu que Dios depositó en usted es espíritu de poder. Sepa que Dios lo puso a usted como cabeza, no por cola. Sepa que Dios lo puso a usted para estar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad. No es el miedo el que tiene que estar por encima de usted. Es usted el que tiene que estar por encima del miedo. Y número 3, actúe a pesar del miedo. Actúe a pesar del miedo. Si sabe que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, no pare, no pare, no pare, no pare. Siga caminando, que Dios va a estar con usted en cada paso que dé. Ahora permítame terminar este tiempo compartiéndole 3 textos bíblicos, 3 de muchos, que podríamos hacer que podría ser suyo cuando el temor quiera tocar a su puerta. Si usted sabe que usted expresa fácil de temor, si usted sabe que el temor llega mucho a su corazón, saque un papel y lápiz, saque un cuaderno y empiece a escribir estos textos bíblicos. Textos que nos van a ayudar a vencer el temor. Textos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Textos que nos van a ayudar a saber qué es lo que usted y yo tenemos en Dios. Primer texto, Isaías 35:4. Escucha lo que dice, Isaías 35:4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no tengan miedo. Se lo voy a parafrasear, se lo voy a leer de una manera diferente. Los que tengan miedo digan, soy fuerte y no tengo miedo. Isaías 35:4. Cuando el temor llegue a su corazón, cuando el temor toque a su puerta, acuérdese de Isaías 35:4 y diga, soy fuerte y no tengo miedo. Soy fuerte y no tengo miedo. Y escuche este otro, Josué capítulo 1, versículo número 9. Josué 1:9 fueron las palabras que Dios mismo se la dijo a Josué. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni tampoco te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará en donde quiera que vayas. Cuando usted tenga miedo por el futuro, por lo que va a enfrentar, acuérdese de Josué 1:9. Dios le acompañará a donde quiera que vaya, si está dentro del plan y del propósito de Dios. Dios está con usted, así que sea fuerte y valiente y no tenga miedo. Josué 1:9. Y este es el tercer texto bíblico que quiero regalarle hoy. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 8. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Qué hermoso eso. Si usted se llena de miedo por ciertas situaciones en su vida, recuerde que Dios va marchando al frente de ti. Y Él va abriendo caminos en medio de esa situación difícil. Puede que usted hoy sienta que su vida está, que no hay salida, que no hay por dónde escapar, así como estaba el pueblo de Israel. Puede que usted vea eso, pero crea que Dios mismo va al frente de usted. Y si Dios va al frente de usted, Él va a abrir caminos donde no hay. Sepa que Dios estará contigo. Sepa que Dios no le va a dejar. Sepa que Dios no le va a abandonar. Por eso no tema ni se desanime. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 8. El temor, el miedo, es una segunda emoción de las que estamos hablando durante este mes de octubre, que nos puede enfermar, que nos puede hacer muchísimo daño. Recuerde que tenemos herramientas de parte de Dios para vencer el temor. Recuerde que tenemos poder de parte de Dios para vencer el temor. No permita que el temor le robe las bendiciones que Dios tiene para usted. No permita que el temor le impida llegar al sitio donde Dios le quiere tener. Eso le pasó al pueblo de Israel.
Que no le pase a usted, que no me pase a mí. Que podamos estar firmes, mirando siempre a Dios, creyendo sus promesas, para que esas promesas y esas palabras de Él en nuestra vida puedan vencer cualquier temor, cualquier situación que quiera anclar, que quiera paralizar nuestra vida. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en esta transmisión. Señor, hoy hemos aprendido una gran verdad, y es que podemos vencer el temor, no por nuestra propia fuerza, no por nuestra propia capacidad, no por el conocimiento, no por lo bueno que somos, sino porque tú has puesto de tu poder en nosotros. Podemos vencer el temor porque tú has vencido. Podemos vencer el temor porque tú nos das las fuerzas. Podemos vencer el temor y el miedo porque tú vas marchando al frente de nosotros, abriendo caminos. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes y que nos fortalezcas en nuestro diario caminar. Gracias porque lo que depositaste dentro de nosotros fue de tu poder. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no caiga. Gracias porque tu palabra está llena de promesas para eso, para fortalecer, para alimentar nuestra fe. Y eso queremos hacer hoy, fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Padre, hoy oramos por cada amigo, cada amiga que se conecta. Señor, fortalécenos en la fe. Mira aquellos, Señor, que han tratado de bajar los brazos, Padre, porque se llenan de temor, de miedo, de angustia, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas. Pero hoy hemos conocido una verdad, y es que nos has puesto como cabeza y no por cola. Nos has puesto como para estar por encima del temor, por encima de la adversidad, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima del temor, por encima del miedo. Nos has puesto por encima, Señor, porque somos tus hijos. Padre, gracias porque cuando no vemos salidas en medio de los problemas, hay una verdad que nos levanta, que nos fortalece y que nos reconforta. Es una verdad que nos ayuda a seguir adelante, y es que tú vas delante de nosotros abriendo caminos. Señor, hoy nos unimos con miles de amigos para abrir nuestro corazón delante de ti, para reconocerte, Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por sanarnos, por restaurarnos, por darnos una nueva vida en ti. Gracias por el poder que has depositado en nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, a ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Le invito para que adquiera este libro, Diario de un Vencedor. Aquí va a conocer todo lo que Dios depositó en usted. 60 acciones que nos van a convertir en todos unos ganadores, en todos unos vencedores. Aquí va a encontrar muchas otras herramientas que le van a ayudar a estar por encima de la adversidad, por encima de las circunstancias. Diario de un Vencedor, letra grande con talleres. Un libro como para regalar. Un libro como para regalar. Si usted ya lo compró, piensa aquí en regalárselo. ¿Dónde lo puede adquirir? Si vive en Colombia, a través de www.rodrigoriaño.com. Si vive en Colombia. Si vive por fuera de Colombia, a través de Amazon. ¿Cómo lo puede buscar? Pone Diario de un Vencedor, un plan de acción. Diario de un Vencedor, Rodrigo Riaño del Castillo, un plan de acción. Búsquelo así y enseguida lo va a encontrar. Diario de un Vencedor. Un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. Recuerde que estamos organizando todo para tener una actividad hermosa en diciembre. Estaremos reuniendo cerca de 450, 500, esperamos tener 600 personas allí, niños, familias, para bendecirles, darles mercado, darles ropa, darles obsequio, darles un juguete a los niños, pero además de eso, darles el regalo más grande, mostrarles el amor de Cristo en su corazón. Como lo hemos dicho durante estos días, no hacemos fila y le decimos, tenga, aquí tiene y váyase. No, de eso nosotros no, nuestro propósito no es
decir, ay, qué buen corazón tenemos. No, no, no. El propósito nuestro es sembrar una palabra de fe, de esperanza y de vida, de amor. Los reunimos a todos, les damos una palabra, les presentamos a Cristo y luego les damos una muestra de la bondad y del amor que Dios puso en nuestro corazón. Pero el propósito primordial es mostrarles el amor de Cristo y decirles, mire, abra su corazón a Jesús, reciba el regalo más grande que es Cristo. Y estamos organizando todo para diciembre, ya casi llega diciembre y estamos haciendo todo esto. Gracias a las personas que se están uniendo a esta actividad también. Nos vamos. Gracias a ustedes por conectarse. Si desea escribirnos, escríbanos a este número de WhatsApp. Allí nos estaremos contactando con usted. Un abrazo, bendiciones para todos y de nuevo gracias, mil y mil gracias por ser y hacer parte de esta gran familia. Se les ama.